Julieta Palou, farmacéutica, directora técnica en Nueva Carlos Casares, Oeste Farmacéutica. Farmacéutica encargada del Laboratorio de Atención Primaria de la Salud en Farmacias Palau. Docente activa en cursos de odontología para farmacéuticos en el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires. Ex ayudante de cátedra en la Universidad Maimónides y participante activa en medios de comunicación, al lado de Tete Custaró, ¿verdad? Si no me equivoco. Tuvimos la oportunidad de participar en algunos programas de farmacéuticos para la comunidad con Tete, una experiencia muy linda. Muy bien. Así que bueno. Genial. Entonces, ¿qué sabemos del tratamiento farmacológico en las disfunciones temporomandibulares? Es el tema de hoy. Así que, Juli, 1000 millones de gracias por siempre estar predispuesta y con ganas de compartir. Así que, bueno, este es un espacio más de aprendizaje y de compartir información. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno. No, gracias a ustedes, Román, por invitarme. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito. A ver, que no me... Ahí estamos. Esta fue la presentación. Acá estamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a la anatomía, porque por supuesto ustedes tienen una información mucho más completa que los farmacéuticos en lo que es la ATM. ¿Sí? Esta es una vista coronal, ¿sí? Donde vamos a poder ver el techo de la cavidad glenoidea, podemos ver el cóndilo de la mandíbula y el disco articular, que van a ser las tres estructuras principales que conforman la ATM. Por supuesto que van a trabajar anatómicamente con muchas otras estructuras, con músculos, con ligamentos, con todo lo que es el líquido sinovial, que va a trabajar en forma conjunta y va a permitir que nosotros hagamos los distintos movimientos, ¿sí? Todas las funciones que tiene la ATM, ¿sí? De apertura y cierre, lateralidades, protusión y retusión, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué va a ser la ATM? La ATM va a ser un conjunto de estructuras que van a relacionar el hueso temporal del cráneo con la mandíbula. Se dice que es una diartrosis bicondilia porque está constituida por dos superficies recubiertas por un fibrocartílago, que va a haber movimientos libres de fricción, porque tiene en el medio un elemento de adaptación, que es este disco articular que hablamos recién, ¿no? Entonces estos tres elementos básicos va a ser el cóndilo del temporal, y bueno, la cavidad por supuesto glenoidea, que va a ser el techo de la ATM, y que es la continuación en sentido anteroposterior a la cavidad glenoidea, y en la porción posterior se encuentra el conducto auditivo externo y la fosa cerebelosa próxima al techo. Después vamos a tener un disco articular, que es un disco fibroso oval, ¿sí? Que va a tener una zona anterior conformada por tejido fibroso denso, una zona media más delgada, ¿sí? Que no está vascularizada ni inervada, y una zona posterior de tejido fibroso denso y una zona retrodiscal, donde va a haber un tejido conectivo que va a tener fibras elásticas, colágenas, y va a estar muy vascularizado. Ya cuando próximamente definamos brevemente qué es la disfunción, vamos a ver que cuando hay una disfunción y hay un desplazamiento del disco, lo que va a pasar es que cuando el disco, por ejemplo, se desplaza en sentido anterior, este tejido retrodiscal que está muy vascularizado se va a comprimir, y eso es lo que le va a causar el dolor a los pacientes, y por eso va a sentir ese dolor en la zona de la ATM, ¿no? Y por último tenemos todo lo que es el cóndilo mandibular. Bueno, esto es una muestra, digamos, anatómica. Acá tenemos el conducto auditivo externo. ¿Por qué lo marcamos? Porque vamos a ver que son muchas estructuras anatómicas muy pequeñas, que son muy chiquitas y están muy relacionadas. Por eso muchas veces cuando los pacientes tengan una disfunción en esta ATM, van a sentir síntomas que son comunes con otras patologías, ¿sí? Pueden sentir, mejor dicho, zumbidos en los oídos, una molestia en el oído, porque está todo tan cerca que los signos y síntomas están relacionados. Nombramos antes que van a intervenir muchos músculos masticatorios en lo que es la ATM, en el trabajo de la ATM. Acá solamente vamos a mencionar en las imágenes algunos, que tenemos el músculo macetero, el músculo temporal, los pterigoideos, el digástrico y los músculos cervicales, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Por eso es muy importante conocer todos estos músculos, porque cuando, sobre todo los odontólogos o los kinesiólogos hagan la anamnesis, hagan la historia clínica, van a palpar estas distintas zonas para ver dónde se centra, dónde tienen los mayores dolores, y para poder ahí también determinar en qué partes, ¿sí?, está teniendo el paciente esta disfunción, ¿no? ¿Qué partes tiene más afectadas? También vamos a nombrar y ver algunos ligamentos, ¿sí?, que van a ser aquellos que imiten el movimiento los movimientos de la ATM, ¿sí? Van a evitar que nuestra mandíbula se mueva para todos lados.
Y bueno, todo el sistema neurovascular, ¿sí? Que va a ser la inervación y la irrigación. Va a estar inervada por el nervio auriculotemporal, el macetero y el temporal profundo posterior, que son todos ramas del nervio dentario inferior, y la irrigación se va a originar en lo que es la carótida externa con ramas de la arteria maxilar interna, temporal posterior y macetero. El sistema sinovial es algo sencillo, ¿sí? Esto es el líquido sinovial, como todas las estructuras, ¿sí? Como funcionan, como digo yo, en la rodilla, todos que tienen una cápsula, tienen el líquido sinovial, que es este dializado sanguíneo, que tiene alto contenido de ácido hialurónico y mucopolisacáridos, que va a permitir lubricar la articulación, va a permitir que haga estos movimientos de manera más suave, que no haya esa fricción que pueda generar dolor, ¿sí? Va a nutrir y lubricar nuestra ATM. Hace unos minutos hablamos de que la ATM va a poder hacer movimientos gracias al trabajo conjunto de la articulación con los músculos, los ligamentos y todo el trabajo conjunto, ¿sí? Hablamos de los movimientos de proyección hacia adelante. Ya, entonces yo le voy diciendo. Hablamos de los movimientos de proyección hacia adelante, hacia atrás, que era lo de protusión y reclusión, y los movimientos de lateralidad. Se habla que la ATM puede llegar a que la boca tenga una apertura máxima de 50 milímetros, pero hay que tener en cuenta que como es un movimiento funcional, debe haber una reserva de un 20% las probabilidades de estiramiento de los ligamentos. Hablamos que una ATM es funcional cuando permite que la boca tenga una apertura de unos 40 milímetros, ¿sí? Que ¿cómo se va a distribuir? Primero la ATM va a tener un movimiento de rotación que va a corresponder a los primeros 20 milímetros de apertura, y después de traslación que va a permitir que la boca abra hasta los 40 milímetros. Los pacientes, cuando tengan un problema en la ATM, esta apertura la van a tener notablemente limitada, ¿sí? Acá habla que es un pequeño cuadro, si quieren tomar una foto, que habla que en los movimientos de apertura, en una oclusión en relación céntrica, o en reposo, en apertura y cierre, como los distintos músculos, ¿sí? En qué están, si en tono, en contracción, en reposo, y si el movimiento es rotación, rotación y traslación, esto que venimos hablando recién. Que no me pasa. Bueno, se me tildó un segundito la pantalla, a ver si lo puedo resolver. Bueno, acá hablamos un poquito de introducirnos en lo que es esta disfunción temporomandibular, que es una patología donde va a haber problemas funcionales del ATM y de los músculos que van a mover la mandíbula y va a afectar la masticación. Por eso decimos que es mixta. Generalmente un paciente que tiene problemas en la ATM no solamente es que tiene, por ejemplo, un desplazamiento del disco, sino que debido a este desplazamiento los músculos y los ligamentos empiezan a trabajar de manera normal, y eso es un ATM que deja de funcionar de manera armónica, es lo que va a generar ese dolor, ¿no? Hablamos de que los pacientes pueden tener unas afecciones que son exclusivas del ATM, como artritis microtraumática recurrente, ¿sí? Que es cuando todo el tiempo hay pequeños traumas en la ATM, que pueden ser por desórdenes en la apertura, en el movimiento, en la ubicación del disco, que eso va a inflamar, los desplazamientos del disco con o sin reducción, y la famosa artrosis. Pero a su vez, la disfunción temporomandibular puede ser común a otras alteraciones articulares secundarias, así como en cualquier otra articulación humana. Por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿sí? Artritis psoriásica. Por eso es muy importante en la historia clínica de los pacientes ver qué otras patologías tienen para ver por qué puede aparecer esta disfunción temporomandibular y no solamente hablar de afecciones odontológicas exclusivas, ¿sí? Muchas veces tienen que ver procesos odontológicos con el bruxismo, que está íntimamente relacionado, cuando hay pérdidas o migraciones dentarias y no hay una correcta oclusión, entonces eso lleva a que haya estos pequeños traumas, ¿sí? Trastornos en el crecimiento y bueno, todas las maloclusiones, tumores, pueden ser muchas cosas. La tríada sintomática involucra el dolor, las alteraciones en el rango del movimiento articular, que es lo que hablaba que tenemos la apertura limitada, y los ruidos articulares, que es el famoso chasquido articular, ¿sí? La persona también puede sentir dificultad o molestia al abrir y cerrar la boca, bruxismo, puede tener otros problemas oclusales, va a sentir rigidez en los músculos de la mandíbula. Si se hace una palpación en la anamnesis que realiza el odontólogo o el kinesiólogo,
se van a tocar distintos puntos o zonas gatillos donde el paciente va a referir y sentir dolor, ¿sí? Va a haber un dolor orofacial generalizado, cefalea, ¿sí? Muchas veces el síntoma que tienen es me duele la cabeza, dolor cervical, dolor de oído, tinnitus, trismus, vértigos, mareos, ¿sí? Están muy relacionados, recordemos, todo lo que son los músculos cervicales, porque se trabaja en forma conjunta. ¿Cuál es el signo y síntoma que el paciente probablemente refiere y quiera calmar ya? Es el dolor, ¿sí? Generalmente recurren porque les duele y lo necesitan calmar ahora. No pueden esperar un mes o no pueden esperar un mes y medio. Cuando hay un dolor muy fuerte, el paciente lo quiere calmar ya. Por eso es importante diferenciar distintos dolores, ¿sí? A nivel facial para dar en el correcto diagnóstico. Si hablamos de un dolor vascular, a nivel craneano relacionado con la cefalea, debemos diferenciar un dolor de ATM de una migraña o de una arteritis del temporal. Si hablamos de un dolor neurálgico, sí que va a tener un desencadenamiento repentino intenso y no guardan relación, digamos, con respecto a la periodicidad, horario, vínculos con la función, podemos hablar de una neuralgia del trigémino, una neuralgia glosofaringia, pero no hablamos de un dolor de ATM. Por eso es muy importante que los pacientes que tienen disfunción en la ATM no reciban medicación, ¿sí? Para neuralgias, ¿sí? Un paciente no puede recibir una carbamazepina, no puede recibir una pregabalina porque no es la evidencia documental, ¿sí? Dice que no es necesario que los pacientes lo reciban si están recibiendo otro tipo de si están recibiendo un tratamiento odontológico y kinesiológico, ¿sí? Después vamos a tener el dolor articular, que puede ser por trauma, por infección o por tumor. Hablábamos antes de los microtraumas, que son los que tienen origen oclusal, que va a repercutir en la articulación, y puede modificar muy ínfimamente la posición de la mandíbula, y eso afectar la ATM. Y todo lo que son las enfermedades osteoartríticas. Y por último también vamos a nombrar lo que es el dolor muscular, el espasmo muscular. Cuando hay un problema en la ATM, ¿sí? Muchas veces va a haber una tensión muscular que eso va a generar dolor. Esto está íntimamente relacionado, como hablamos recién, con los dolores musculares cervicales. Entonces hay que detectar si el origen del dolor es cervical o el origen del dolor es en la ATM. Entonces, para hablar un poco de lo que es el tratamiento, sabemos que hay un tratamiento odontológico, un tratamiento kinesiológico, que son los tratamientos estrella y necesarios para que el paciente pueda avanzar en la patología, pero ante la presentación de los signos y síntomas del dolor, se va a necesitar un tratamiento farmacológico generalmente que va a ser agudo para calmar ese síntoma hasta que el paciente reciba el tratamiento adecuado y hasta que ese tratamiento empiece a hacer efecto. Y por supuesto, como hay un componente nervioso y un componente psíquico, también se aconseja el tratamiento psicológico desde una mirada más integral. No es que uno va a arrancar un tratamiento psicológico por la ATM, sino para lo que es el manejo del estrés, el manejo de los nervios, de las distintas situaciones que van a repercutir negativamente en lo que es las disfunciones temporomandibulares. Acá está el trabajo que llevó a que intervenga como farmacéutica en el estudio de las disfunciones, porque lo que busqué hacer es averiguar qué tanto sabían los pacientes, qué tanto sabía la población de la disfunción temporomandibular. ¿Para qué? Para que un paciente vaya a un odontólogo porque tiene determinado dolor, tiene que identificar de dónde viene el dolor. Para ser más claro con otro ejemplo, un paciente conoce lo que es la rodilla, le duele la rodilla y va a un traumatólogo. Si al paciente le duele acá, puede llegar a ir a un otorrino, puede ir a un neurólogo pensando que tiene una migraña, puede ir al odontólogo pensando que tiene un problema en la muela. Como no conoce que existe una ATM, muchas veces va a ser para él mucho más dificultoso presentar al profesional de la salud los síntomas que siente y va a tardar mucho más tiempo hasta llegar al profesional adecuado. Por otro lado, lo que se buscó ver es en las historias clínicas de los pacientes diagnosticados ¿qué tanto se tenía en cuenta una prescripción responsable del tratamiento farmacológico? ¿Qué quiere decir esto? En la historia clínica se tuvieron en cuenta las posibles interacciones medicamentosas, los posibles efectos adversos, se le indicó al paciente por escrito cómo tiene que tomar la medicación, por cuánto tiene que tomarlo, qué pasa si le vuelve a aparecer el dolor. Bueno, todo esto se hizo en el estudio y se llegaron a unas conclusiones que ahora vamos a ver rápidamente. Bueno, el objetivo general, como les expliqué recién, fue medir el grado
el conocimiento general poblacional de la enfermedad y el abordaje profesional de la misma para desarrollar un protocolo de servicios farmacéuticos destinados a pacientes que presenten desórdenes en la TM. A corto plazo se buscó que los individuos dentro de la muestra poblacional que presenten o haya presentado síntomas asociados de la disfunción temporomandibular, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos pacientes que no conocen esta disfunción temporomandibular presentaron alguna vez signos y síntomas compatibles, que nunca supieron que estaban relacionados con estos? Ver si estos pacientes cursan concomitantemente con otras patologías crónicas que hayan afectado la articulación, a qué profesionales de la salud acudieron, determinar cuál fue la razón de la derivación y el grado de la intervención farmacéutica, ¿sí? Esto apunta también a lo que es la atención en la farmacia, en el mostrador de la farmacia. Si a mí un paciente viene y me trae una receta de un medicamento, un analgésico antiinflamatorio, está bueno que el farmacéutico haga atención primaria, interactúe con el paciente, le pregunte por qué se lo mandaron, le pueda brindar información extra, y si el farmacéutico está formado también en lo que es las disfunciones temporomandibulares, le puede dar consejos extra, ¿sí? Ya los veremos. Consejos sencillos, consejos de la cotidianidad, pero evitar comer chicle, ponerse compresas calientes en lo que son los músculos cervicales, bueno, una serie de ejercicios, cosas que el farmacéutico, sin pasar los límites legales, porque el farmacéutico nunca va a ser un kinesiólogo y no va a ser un odontólogo, pero para poder orientar al paciente y acompañarlo, y él que se pueda sentir acompañado en esta patología que no es grave, pero que es molesta, ¿sí? Y como objetivos específicos a largo plazo, se busca desarrollar e implementar programas de educación a la población desde la farmacia comunitaria y los equipos de salud, y lograr un trabajo interdisciplinario con odontólogos, médicos, kinesiólogos y farmacéuticos. Entonces, dentro del estudio se hicieron 2 evaluaciones, ¿sí? Lo primero fue una evaluación estadística poblacional individual y anónima, que fue presencial. Yo la hice con fichas presenciales 1 por 1 a 102 pacientes entre el 2017 y 2018, ¿sí? A todos pacientes mayores a 12 años, donde se determinaba la edad, el sexo y conocimiento de conocían que existía la TM y la disfunción, y si, conociéndolo o no, alguna vez padecieron algún síntoma. Y por el otro lado, se estudiaron 108 historias clínicas de pacientes ya diagnosticados con la disfunción, donde no hubo criterios de exclusión, y se hizo una recolección de datos del tratamiento. Y lo que es el tratamiento farmacológico, que es donde yo me especializo, se buscó detectar si el profesional prescriptor tuvo en cuenta si los pacientes poseían otra enfermedad u otras patologías, si el tratamiento farmacológico pudiese interaccionar con el medicamento prescripto, o si bien fuese un impedimento para su prescripción. En toda la primera parte, ¿sí?, que es el estudio de la población en general, se encontró que solamente el 27% de esa población conocía que existía la TM o la patología. El 73% jamás la había sentido nombrar. De los 102 individuos, solamente 6 de ellos habían sido diagnosticados con disfunción y la edad media de ellos era de 37,7 años, ¿sí? Y en lo que respecta al diagnóstico final de esos 6 pacientes, no solamente habían intervenido odontólogos, sino que muchos de ellos intervinieron médicos, kinesiólogos, y uno solamente comentó que el farmacéutico le había brindado información. Pero fíjense que todos estos pacientes, antes de ser diagnosticados, tuvieron que pasar primero por el médico. ¿Por qué? Porque capaz sentían determinados signos y síntomas que pensaban que eran neurológicos, que podía ser una migraña, que podía ser un dolor de oído, no lo relacionaban con que podía ser, con que existía esta articulación y esta articulación podía estar afectada. Esta es la parte más interesante, ¿sí? Recién nombramos que solamente un 6% había sido diagnosticado, pero al restante de los porcentajes, es decir, a 96 de esos 102 participantes, se buscó saber si alguna vez, a pesar de no conocer la patología ni haber sido diagnosticados con disfunción, presentaron signos y síntomas que fueran compatibles con las disfunciones temporomandibulares. Y estos son los resultados. Casi un 30% refirió que alguna vez sintió cansancio y dolor al masticar. Menos de un 20% que refirió que sintió dolor de oídos en circunstancias no coincidentes con una otitis, ¿sí?, que les dolía el oído, pero no es que tenían una infección. Casi un 60% refirió que tuvo dolor en la zona correspondiente al temporal y al maxilar, ¿sí? Casi un 20% dificultó o molestia al morder al masticar. Más de un 20%
sintió que alguna vez tuvo limitación en la apertura de la boca, o capaz la tuvo durante un tiempo, la sigue teniendo y no sabe por qué lo tiene, y cree que es normal, y un 40% refirió que sentía ruido en la mandíbula al abrir o cerrar la boca, que sentía el chasquido articular, el clac. Respecto al estudio de las historias clínicas, bueno, como bien sabemos, las disfunciones tienen prevalencia en lo que es el sexo femenino, que en las historias clínicas se pudo comprobar que era un 80% de personajes femeninos. Vuelvo a aclarar, estos son los resultados de la parte 2, ¿sí? De donde se estudiaron la historia clínica. Recién terminamos la parte del estudio de la población aleatoria y ahora entramos al estudio de las historias clínicas. En las historias clínicas había pacientes diagnosticados de entre 3 y 74 años. Cuando recolectamos los datos, busqué detectar si el profesional prescriptor tuvo en cuenta si el paciente poseía alguna otra enfermedad en el cual su correspondiente tratamiento farmacológico pudiese interaccionar o había efectos adversos. Acá habla del porcentaje de especialistas consultados por la afección anterior al diagnóstico por el odontólogo, y en las historias clínicas se refería que algunos pacientes visitaron primero a los médicos neurólogos, otros el médico otorrino, otros odontólogos, y en el 86% de las historias clínicas no se aclaraba si el paciente llegó acá como primera visita o si tuvo que atravesar antes todo un proceso de dolor e incomodidad. En las historias clínicas, solamente en el 25% se aclaraba si el odontólogo hacía una prescripción de un tratamiento farmacológico. Es decir, un 75% no se sabe si el odontólogo le mandó tratamiento farmacológico, si se lo comentó al azar libremente, si no le mandó nada, qué pasó con el paciente si sintió dolor hasta poder recibir el tratamiento, porque nosotros sabemos que los tiempos de espera pueden ser largos, no son cosas inmediatas. Y de este escaso 25% que sí anotaron en la historia clínica qué tratamiento farmacológico le prescribieron, muchos prescribieron analgésicos y antiinflamatorios, miorelajantes, y había 10 pacientes que recibían previamente para el tratamiento del dolor craneofacial no diagnosticado, diazepam, ¿sí? Pregabalina, amitriptilina, topiramato, ¿sí? Que estos últimos son antidepresivos. La pregabalina es para los que se da para los dolores neurálgicos. El diazepam es un ansiolítico, más conocido como el Valium, ¿no? Es un ansiolítico, pero que a su vez tiene propiedades miorelajantes, que se puede, en este caso sí se puede prescribir. Y bueno, en ese momento se daba también aceite de cannabis, donde ni siquiera estaba regulado su uso, su aplicación, o sea que ni siquiera se sabe si era aceite de cannabis lo que recibían. Y bueno, había pacientes que recibían aplicación de la toxina botulínica en los músculos maceteros, que eso es algo que hoy en la práctica se utiliza. Quiere decir que los farmacéuticos no lo manejamos, sino que lo manejan por supuesto, los odontólogos. Entonces, bueno, acá busco resaltar que solamente en 48 de las 108 historias clínicas se buscó hacer una completa anamnesis de los pacientes donde se buscaba qué otras patologías podía tener, ¿sí? Y muchos, cuando conversé con los profesionales de salud, muchos referían que si ellos querían preguntarle a los pacientes qué medicación tomaban, no tenía por qué un odontólogo le preguntaba eso. Si el odontólogo me viene a tratar problemas en los dientes, ¿por qué me está preguntando qué medicación tomo? ¿Qué tengo que ver? ¿Y qué tiene que ver? Y acá habla de una falta de educación poblacional. Lo que buscamos acá es no decir que la farmacoterapia va a ser aquella que cure la patología, ni que la aborde, ni nada. Pero forma parte del tratamiento del dolor, por lo tanto forma parte del tratamiento de las disfunciones temporomandibulares, y es muy importante que sea realizada correcta y responsablemente, que es lo que se está buscando con este trabajo. ¿Qué conclusiones se llegaron? Que muchas veces los pacientes llegan polimedicados inapropiadamente, cuando la evidencia científica pone en manifiesto la innecesidad de utilizar dichos tratamientos farmacológicos para el tratamiento del dolor en la disfunción temporomandibular. Mostraron una falta de conocimiento poblacional de la existencia anatómica del ATM, un 73% en la población de estudio. Y sin embargo, a pesar de no conocerla, un montón de estos pacientes presentaron signos y síntomas compatibles con la disfunción. Y la pregunta es, ¿qué hizo que no hayan sido detectados? ¿Estos pacientes tienen su visita anual al odontólogo? ¿Estos pacientes concurren al médico? ¿Sí? Bueno, esto muestra una falta de educación sanitaria poblacional y una falla del sistema de salud, donde un alto porcentaje de individuos, no solo que no son tratados, no son intervenidos con un diagnóstico diferencial,
pero sienten dolor, y acá la gran pregunta es, ¿qué pasa con la automedicación? Una persona que no está formada jamás va a poder tener una automedicación responsable. E incluso una persona que pueda tener una mayor formación no puede hacer una automedicación responsable si no está en la materia. Bueno, esta diapositiva busca hacernos un llamado de atención a por qué en las historias clínicas no se tenía en cuenta o no se anotaba qué se prescribía para el tratamiento. Yo sé que desde ontología las moléculas, ¿sí?, los principios activos que se manejan en el tratamiento convencional, ¿no?, en lo diario, no hablo de distintas especialidades, pero son pocas las moléculas que se manejan, pero uno lo tiene que anotar, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo no le refiero al paciente, o el paciente tiene dolor y no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante que le diga qué tiene que tomar, cómo lo tiene que tomar, cuándo le va a hacer efecto, qué otra medicación toma, que no lo mezcle con esta otra medicación. Para así evitar una polimedicación sin correcto diagnóstico y un incorrecto manejo del tratamiento farmacológico. Al final de este trabajo de investigación que hicimos, se presentó un pequeño protocolo farmacoterapéutico para evitar efectos adversos relacionados con la medicación, que por supuesto en ese momento yo me estaba recién decidiendo, así que bueno, el día de hoy hay un montón de cosas que se fueron agregando, que hace que sea más completo y más moderno, ¿no?, que aquella vez. Pero bueno, lo que se busca ver es, bueno, ¿qué medicamento según la patología voy a prescribir? Perfecto, ese paciente presenta problemas gastrointestinales, una úlcera péptica, porque hoy sabemos que los AINES, sobre todo si no son selectivos de la COX-2, pueden traer contraindicaciones gastrointestinales. Los pacientes anticoagulados, ¿sí? Probablemente en la historia clínica de un paciente que se vaya a hacer una cirugía, se tenga en cuenta si el paciente está anticoagulado. Probablemente no, se debe tener en cuenta si el paciente está anticoagulado y se va a trabajar en conjunto con el cardiólogo, quien le va a suspender o le va a acomodar la medicación anticoagulante para que se pueda realizar la cirugía y el paciente no pierda grandes cantidades de sangre. Pero capaz en la práctica, como acá no hay que hacer ninguna intervención, al paciente no se le pregunta y se le prescribe determinados analgésicos, determinados AINES que el paciente no puede consumir y no lo sabe o no se acuerda o está dolorido y no lo va a preguntar y no le importa porque quiere calmar el dolor. Entonces acá va donde uno tiene que tenerlo en cuenta, tiene que formarse y tiene que explicárselo. Bueno, por supuesto el embarazo y la lactancia. Yo mirando a una persona puede estar en los primeros meses de gestación y no sé si está embarazada. Pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen diabetes y pacientes que tienen problemas hepáticos y o renales, ¿no? Donde capaz ahí está bueno trabajar en forma conjunta, ¿no? De la misma forma que cuando hablamos con los pacientes anticoagulados con un cardiólogo, trabajar en conjunto con los médicos para ver cómo se le puede ajustar esa medicación o que lo determine el médico, hasta qué cosas le pueden dar. Así que bueno, habiendo presentado todo lo que fue este trabajo de investigación, vamos a meternos a hacer un muy breve repaso, porque no es mi especialidad el tratamiento odontológico y kinesiológico, y después repasar un poco el farmacológico, que son moléculas muy nobles, moléculas muy comunes que todos conocen, pero está bueno ordenarlo, ponerlo en ideas claras para poder sí transmitírselo a los pacientes. El tratamiento odontológico puede ser quirúrgico y no quirúrgico. El no quirúrgico es el más convencional, el que siempre se intenta, y el tratamiento estrella para lo que es todos los pacientes, ¿sí? Que se va a aplicar siempre en todos los pacientes que sean sintomáticos, ¿sí? Va a ser ideal para disfunciones leves o moderadas. La reducción de los síntomas debe aparecer antes de los 6 meses. ¿Sí? Van a ser dispositivos con férulas oclusales con altura, ¿sí? Que son las herramientas más utilizadas, que van a generar alteraciones en los mecanismos sensitivos musculares y ligamentarios para disminuir la presión articular. Van a ser aparatos removibles que se elaboran con resina dura de acrílico, que generalmente se ajustan al maxilar superior. Es un tratamiento que no es invasivo, que es reversible. Va a proporcionar una posición articular más estable ortopédicamente y se utilizan para la disfunción y para el bruxismo. Y como bien les comenté antes, la aplicación de la toxina botulínica en los músculos masticatorios, que eso, como les digo, tiene intervención exclusiva de los odontólogos. Hablamos también de una educación personal, que es esto de que decía, la educación personal se imparte desde el consultorio odontológico, desde el consultorio kinesiológico, y por qué no,
se puede impartir desde la farmacia. Si un paciente viene que le prescribieron determinado analgésico antiinflamatorio, le ponen diagnóstico de disfunción temporomandibular y el farmacéutico está en el tema, ¿por qué no le puede brindar estos consejos de educación personal? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? De tratar la mialgia y la artralgia en un cuidado de sí mismo. Así vamos a reducir la tensión, ¿sí? Sobre todo muscular del sistema masticatorio, para conseguir la relajación de los músculos y la articulación. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, aplicar calor húmedo durante 15 minutos varias veces al día, realizando mientras movimientos de apertura y cierre. Comer una dieta blanda, evitar productos de masticación difícil y trocear los alimentos antes de ingerirlos. Esto no quiere decir que comer una dieta blanda el paciente con disfunción lo va a tener que quizás hacer toda la vida, pero sí hasta que recupere una funcionalidad, ¿sí? Masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo, ¿sí? O ir alternando los lados para reducir la tensión de un lado. Evitar actividades que impliquen la amplia apertura de la mandíbula, bostezos. Cuando son tratamientos dentales prolongados, siempre es importante informar al odontólogo, quien va a informar sobre el riesgo y beneficio, ¿sí? Va a permitirle, por ejemplo, en lo que son las extracciones de las muelas de juicio, si el paciente tiene disfunción temporomandibular, le cuesta la apertura y le duele, capaz en vez de sacar 2 puntas, se irá sacando de a 1, ¿sí? Colocar calor en la zona cervical al acostarse por 30 minutos, existen almohadillas térmicas, bolsas de agua caliente, ¿sí? Y evitar comer chicle y todo lo que es la onicofagia, ¿no? Arrancarse las uñas. Va a haber un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que va a estar indicado cuando el dolor articular persiste a pesar de tener un tratamiento conservador por más de 6 meses, cuando en el diagnóstico hay una imagen positiva de resonancia magnética con desórdenes internos, porque bueno, en todo lo que es el diagnóstico no solamente está la historia clínica, ¿sí? Sino están todas las imágenes radiológicas, ya sean placas, resonancias, ¿sí? Para poder en las resonancias, por ejemplo, ver en qué estado o en qué condición se encuentra el disco articular. Cuando hay una hipomovilidad secundaria de herencia, ¿sí? Cuando tenemos el disco adherido a las estructuras y eso lleva a que sea hipomóvil. Cuando hay sinovitis, hay una enfermedad articular degenerativa. La hipermovilidad es muy dolorosa porque hay una subluxación o dislocación. Y cuando también se puede hacer una biopsia diagnóstica. Entonces, el tratamiento quirúrgico es lo que se llama la artroscopía, que es una técnica mínimamente invasiva que consiste en realizar diferentes maniobras según requiera cada caso particular. Después vamos a tener el tratamiento kinesiológico. El tratamiento kinesiológico debe hacerse en paralelo en el mismo momento que se coloca la férula o el dispositivo oclusal, ¿sí? Y por supuesto, lo que es, si se realiza una cirugía, pasado un tiempo que va a terminar el odontólogo, un pequeño tiempo, ahí se va a arrancar con el tratamiento kinesiológico, donde se va a ver una movilización de los tejidos blandos, una movilización articular, control de actitudes viciosas, lo que hablábamos antes, ¿no? La ingesta de chicles, la onicofagia, técnicas manuales, se va a elongar los músculos masticatorios y el cuello, se puede trabajar con técnicas de acupuntura, con lo que es fisioterapia, el vendaje neuromuscular y tratamientos activos, ¿sí? De llave canina, pantalla oral, apertura controlada, que bueno, los kinesiólogos se especializan en eso y van a poder dar una explicación más completa y capacitación a los profesionales de esto. El tratamiento farmacológico principal son los analgésicos y antiinflamatorios y los relajantes musculares, ¿sí? Estas 2 opciones son las estrella y las más indicadas para lo que es el tratamiento del dolor. Se habla de ansiolíticos y las benzodiazepinas, como nombraba antes el diazepam, que si se puede evitar llegar a eso mejor. En la bibliografía se comenta los antidepresivos. ¿Por qué? Porque los antidepresivos se dan para lo que es el dolor crónico. Honestamente, en este caso, yo no estoy tan de acuerdo en la prescripción de antidepresivos, más allá que en principio un odontólogo no podría hacerlos, por la ley de ejercicio que hay hoy en día, sino también porque no es una patología que tenga una gravedad necesaria para tratar el dolor crónico con antidepresivos. Si el paciente recibe un correcto tratamiento farmacológico, kinesiológico, si incluso llega a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Donde ahí sí puede recibir medicación que va a ser un poco más fuerte,
no es necesario llegar a los antidepresivos. Y acá juega un papel muy importante la contención de todo lo que es el equipo de salud. Y hace poquito estuvimos estudiando y analizando incorporar, ¿sí?, la posibilidad de incorporar suplementos dietarios para ayudar el retraso del envejecimiento de las articulaciones y favorecer una reparación o regeneración de las mismas, ¿sí? Por ejemplo, el colágeno tipo 2, el cartílago de tiburón. Esto no quiere decir que el paciente que lo reciba se va a curar, pero si yo tengo en una imagen de resonancia magnética que el paciente está comenzando a desarrollar una artrosis, puedo darle un suplemento de colágeno hidrolizado tipo 2, ¿sí?, hacer un tratamiento de 3 meses, un mes de descanso, 3 meses, un mes de descanso, para ver cómo evoluciona y de alguna manera retrasar, ¿sí?, ese envejecimiento en la articulación. Por algo es un suplemento, ¿no? Acá hay un concepto que es muy importante, que es el uso racional de medicamentos. ¿Qué permite? ¿Qué significa esto? Que va a permitir que el paciente reciba la medicación adecuada a su necesidad sanitaria, en las dosis correspondientes, por un periodo adecuado de tiempo, es decir, no eternamente, y al menor costo para él y para el sistema de salud. Por eso es importante que los profesionales de la salud prescriptores provean una responsable farmacoterapia para el paciente con dolor, para evitar la automedicación y evitar los posibles efectos adversos atribuibles al consumo de medicamentos, ¿no? Y acá está el cuestionamiento estrella, que es, ante el dolor agudo y la falta de abordaje farmacoterapéutico, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Va a recurrir a la automedicación? Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, tratamiento del dolor, de analgésicos y antiinflamatorios, los que más conocemos son los AINES, ¿sí?, que son los antiinflamatorios no esteroides, que es una clase heterogénea de fármacos que va a incluir la aspirina y todos varios otros agentes inhibidores de la ciclooxigenasa, que pueden ser selectivos o no, ahora lo vamos a ver. Los AINES no selectivos, ¿sí?, como por ejemplo la aspirina, son los más antiguos y son los tradicionales y convencionales. Y hoy tenemos AINES selectivos de la COX-2, ¿sí?, que lo que hacen es disminuir los efectos gastrointestinales que tienen los AINES como la aspirina. ¿Qué precauciones tenemos que tener con este tipo de medicamentos? Los pacientes con edad mayor a 60 años, cuando consumen anticoagulantes, lupus, diabetes, historia ulcerosa, ¿sí?, historia de úlcera péptica, las insuficiencias hepáticas o renales, el asma, hipertensión, hiperpotasemia, tabaquismo, hábito etílico, la infección por la Helicobacter pylori, ¿sí?, cuando hablábamos antes de lo que es la historia ulcerosa, asociación con más de un AINE, ¿sí?, tomo aspirina y tomo ibuprofeno y también tomo diclofenac. Bueno, a ver, eso muchas veces pasa y no tenemos que permitir que pase, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar de alguna manera los AINES? Por acción de lo que se llama la enzima fosfolipasa 2, el ácido araquinódico, cuando hay una lesión, se va a liberar, ¿sí?, y van a haber distintos microorganismos donde se va a liberar desde la membrana celular hacia el citosol, y se van a haber formación de distintos eicosanoides, ¿sí?, como las prostaglandinas, por distintas rutas metabólicas, que van a generar esta respuesta inflamatoria y estos efectos. Acá tenemos una imagen, ¿no? Acá va a haber una lesión donde las células van a liberar desde la membrana al citosol el ácido araquinódico, donde va a ser por las vías, van a terminar liberando los eicosanoides como las prostaglandinas, mediante la vía de las COX, ¿sí? Y lo que van a hacer los AINES es inhibir estas ciclooxigenasas 1 y 2, que van a traer efectos terapéuticos y efectos adversos. Para poder entenderlo, las prostaglandinas van a tener, cuando se libera y cuando actúan, van a poder influir en todo lo que es la mucosa gástrica, ¿sí? Por eso cuando los AINES tienen como efecto, cuando inhiben todo esto, es un daño en la mucosa gástrica. Y a su vez van a tener como beneficio terapéutico la disminución del dolor, del fiebre y la inflamación, por lo que son la vía de las COX-2. Lo que se busca con los AINES más nuevos, que son selectivos de una de estas dos vías, es que cuando son selectivos de las COX-2 tengan el beneficio terapéutico de la disminución del dolor, pero se evite el daño en la mucosa gástrica por la inhibición de las COX-1. Eso es un poquito lo que les venía diciendo, ¿no? Estas alteraciones digestivas por los antiinflamatorios no esteroides. ¿Cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia es la prevención, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo. Por eso es muy importante la historia clínica. Yo le tengo que preguntar antes de prescribir un AINE al paciente si tiene antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva, si tiene edad avanzada,
si presenta enfermedades graves asociadas. Si toma algún otro AINE. Hay gente que toma, hay gente, aunque no lo crean, que viene a la farmacia y compra aspirina, toma una aspirina todos los días y no hay manera de hacerle entender que no es necesario que la tome, que no la tiene que tomar. Si un médico no se la manda o no se la prescribe, no la tiene que tomar, pero igual la siguen tomando hace años, ¿sí? Entonces, en esos casos se tiene el profesional prescriptor, debe valorar añadir algún medicamento protector, ¿sí? Por ejemplo, el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, ¿sí? Para que el paciente lo tome a las mañanas en ayunas. En este momento hay otros protectores como la ranitidina, la famotidina. La ranitidina se sacó del mercado en este momento. Y si no, usar un AINE selectivo, que son estos inhibidores de la COX-2, ¿sí? Que no intervienen en la COX-1 y evitan estos efectos adversos gastrointestinales. La inhibición de la COX-2 es necesaria para ejercer cualquier actividad inflamatoria, mientras que la inhibición de la COX-1 está relacionada con los efectos colaterales gastrointestinales, renales y la actividad antiagregante plaquetaria de los inflamatorios no esteroideos convencionales, ¿sí? Algunos ejemplos de estos inhibidores selectivos es el etoricoxib, ¿sí? Que viene de 60 a 90 miligramos que se puede administrar en una dosis diaria. El meloxicam, que puede ser en 15 miligramos en una toma diaria, o se puede dividir en 2 tomas de 7,5. ¿Sí? Bueno, y acá justamente decía eso, que en los crónicos se no puede tomar 7,5 miligramos en una toma diaria. Toda esta información de cuáles son los AINES, cuál es uno, cuál es otro, si ustedes entran al PR Vademecum, ¿sí? Que es una página donde van a estar los medicamentos, ¿sí? Los principios activos, van a estar toda la información como si fuera un prospecto y a su vez van a estar las distintas marcas. Entonces, toda esta información, si yo tengo dudas si prescribir o no algún medicamento, porque es imposible tener todos en la cabeza, yo puedo recurrir, tenerla abierta, ¿sí? en el consultorio, esa pantalla, y ver si ese medicamento se lo puedo prescribir o no al paciente por las condiciones que presenta. Acá hay un cuadro comparativo, no es un cuadro comparativo, pero lo que se busca es comparar el diclofenac sódico con el potásico, ¿sí? El potásico, la principal diferencia es que el potásico alcanza su pico de concentración en sangre mucho antes que el diclofenac sódico, ¿sí? Es decir, su efecto es mucho más rápido. Si yo tengo un paciente que tiene dolor agudo y se lo quiero calmar ya, probablemente le tenga que prescribir diclofenac potásico antes que el sódico. Hay mucho comentario, mucha creencia popular que también tiene que ver con el tema de la presión arterial, ¿no? Por que sea sódico o potásico. La realidad es que como son dosis muy bajas, el porcentaje de sodio es muy pequeño y realmente no influye directamente y a gran escala sobre la presión arterial, ¿sí? La principal diferencia tiene que ver con esto, con el pico de concentración en sangre. Acá son distintas publicaciones, ¿sí? Que se hicieron en revistas de cirugía oral maxilofacial, que habla que el dolor crónico, ¿sí? Un paciente que no fue diagnosticado y presenta este dolor, no es un síntoma, ¿sí? Sino es una enfermedad. Entonces, habla que es importante prescribir la dosis efectiva que sea menor, ¿sí? No arranquemos dando la dosis más alta a un analgésico, arranquemos con las dosis más pequeñas, vayámoslos titulando. ¿Con qué dosis el paciente se siente cómodo? Y si es una dosis baja, mejor, así le evito los efectos adversos, ¿sí? Habla de que se le tiene que explicar al paciente las posibles toxicidades, ¿sí? El paracetamol no es inocuo, tiene una dosis máxima, es importante que el paciente la respete. Bueno, acá habla de tener en cuenta la función renal, la presión sanguínea, la función del hígado, ¿sí? De los pacientes que consumen aspirinas, evitar, ¿sí? Que se asocie con otros AINES. Y lo mismo habla de lo que es la anticoagulación, ¿no? Bueno, acá es un pequeño cuadro que habla del paracetamol, ¿sí? Por si alguien quiere sacarle foto. Y también se habla mucho de que en lo que es el tratamiento, muchas veces utilizar un AINE combinado con paracetamol es mucho más efectivo que utilizar un AINE solo, ¿sí? Por lo que el paracetamol va a potenciar el efecto y estirarlo a lo largo del tiempo. Bueno, este cuadro comparativo muestra la comparación de paracetamol y administración de diclofenac con paracetamol, ¿no? Cuando hay una asociación de las dos moléculas, la escala de cambio y la intensidad del dolor es mucho mayor.
Acá hablamos muy brevemente del tratamiento del dolor en las embarazadas. El tratamiento del dolor en las embarazadas tiene que ser estricta prescripción médica o asesoramiento médico, ¿sí? Porque puede tener consecuencias en el desarrollo del feto, sobre todo en el primer trimestre. Los AINES, por su mecanismo inhibidor de la síntesis de la prostaglandina, como hablamos antes, pueden producir constricción o cerramiento prematuro del conducto arterioso del feto en caso de administración crónica en el último trimestre de embarazo. Esto puede provocar hipertensión pulmonar, afectar la capa muscular lisa de los vasos precapilares fetales, y esto podría llevar a una hipertensión persistente en el recién nacido. A su vez, los AINES pueden prolongar el tiempo de gestación e interferir en el parto si administran en los periodos finales del embarazo. Por eso, si el paciente, hay un paciente con disfunción temporomandibular que siente dolor, el fármaco de elección, y el único que va a tomar, salvo que el médico nos deje otra cosa, se evalúa riesgo-beneficio, es paracetamol, ¿sí? 650 miligramos cada 6 u 8 horas. La dosis máxima que se aconseja son 3 gramos por día. Por eso en estos pacientes es muy importante todo esto, poder aclarárselo, obviamente, no en lenguaje técnico, y también poder darle un tratamiento tanto odontológico como kinesiológico más rápido para que el paciente sienta alivio del dolor y no tenga que recurrir a los fármacos, ¿sí? Acá es donde tiene que haber un trabajo conjunto, un trabajo disciplinado para evaluar a qué paciente tengo que atender más rápido, le tengo que dar una solución más rápida, ¿sí? Es muy importante quizás en los consultorios, uno tiene tomando turnos a lo que es secretarias, a distintas personas, poder formarlas en el tema, poder explicarles esto para que tengan prioridad, que seguramente lo deben hacer, pero para que tengan prioridad a quién darle y a quién no, para tener en cuenta todas las posibles contraindicaciones de no arrancar a tiempo, y que el paciente, cuando sienta dolor, no se automedique. Y ahí vamos a tener un doble problema, un paciente con un dolor, ¿sí?, con una disfunción, y un paciente que tomó medicación incorrecta que lo puede terminar en el hospital. Acá habla un poquito de lo que son los fármacos coadyuvantes, que son los fármacos que sin ser propiamente analgésicos directos se utilizan asociados a analgésicos para tratar tipos concretos de dolor, ya que aumentan la eficacia antiálgica, además de actuar sobre el componente psicológico y emocional que lo acompaña. De esto es lo que hablábamos antes. Sería ideal no llegar a la utilización de los fármacos coadyuvantes porque muchas veces no son necesarios y no van a tratar la patología, ¿sí? Acá hablamos de los antidepresivos, de los antiepilépticos que tienen eficacia analgésica en dolores neuropáticos, y en las disfunciones no hay un dolor neuropático, ¿sí?, como la pregabalina, la carbamazepina, y los ansiolíticos, y acá habla de aprovechar el efecto relajante muscular del uso en las contracturas del diazepam, y nombra los corticoides, que el corticoide lo desaconsejo altamente porque en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, por su efecto en lo que es el sistema inmunológico, hay que usarlo cuando sea estrictamente necesario y después evitarlo. Y después acá tenemos los suplementos que comentaba antes, del colágeno hidrolizado tipo 2, cartílago de tiburón, no porque vayan a curar la patología, pero sí ante una imagen que yo tenga en una resonancia magnética donde pueda observar que hay un comienzo de artrosis, poder empezar a acompañar y dar estos suplementos para que no avance tan rápidamente en conjunto con un tratamiento kinesiológico y odontológico. Acá, como hablamos un poquito al comienzo de la charla, ¿no?, de la farmacología básica de los trastornos del sueño, hablamos de la melatonina. Muchas veces los pacientes que presentan la disfunción tienen una exacerbación de los signos y síntomas cuando tienen trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, que es algo muy frecuente, sobre todo ahora, ¿sí? Es algo muy frecuente y se estima que un 10 a un 15% de la población adulta padece insomnio crónico y que un 25 a 35% ha sufrido insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes. ¿Nadie le pasa que cuando duerme mal o no puede dormir, a la noche a la mañana se levanta como más contracturado? Bueno, esto es un tratamiento, un cuadro de tratamiento, un paper del insomnio, ¿sí?, que habla de hábitos de higiene del sueño, de terapias conductuales, ¿sí?, como control de estímulos, intención paradójica, relajación muscular progresiva, psicoterapia, ¿sí? Se busca que los pacientes asocien la cama con un inicio rápido del sueño, ¿sí? Se busca quitar el miedo y la ansiedad en los pacientes ante la posibilidad de sentir insomnio, o sea, se ponen nerviosos porque capaz sienten insomnio, ¿sí? Y después habla del tratamiento farmacológico,
que yo me quiero centrar específicamente en la melatonina, en algunos antihistamínicos. La difenidramina a bajas dosis se utiliza para conciliar el sueño y sobre todo en pacientes añosos. Y después, dentro del tratamiento farmacológico, hay extractos como el tilo, la pasiflora y la valeriana, que son extractos vegetales puros, que tienen propiedades para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, y se pueden combinar y administrar en los pacientes. Y hay marcas comerciales que las tienen. Y son de venta libre y son muchos más inocuos que llegar a una benzodiazepina. Bueno, a grandes rasgos, la melatonina es una hormona segregada por la glándula pituitaria. Su secreción nocturna y su supresión durante el día por efecto de la luz solar regula el ritmo circadiano de sueño y vigilia. Y la secreción de la melatonina disminuye con la edad y puede contribuir a la etiología de los trastornos del sueño en ancianos. Las sustancias como el tabaco y el alcohol y algunas medicaciones, benzodiazepinas, antiinflamatorios no esteroides, fluoxetina, que es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina, disminuye la producción de la melatonina. Entonces, muchas veces la melatonina se puede dar como un suplemento, por ejemplo, en el tratamiento de trastorno del sueño, en el tratamiento del jet lag y lo que es en el síndrome del retraso de la fase del sueño. Acá les quería mostrar, no podría llamarse esto un trabajo estadístico, porque es un trabajo muy pequeño que hice en mi farmacia donde trabajo. ¿Cómo evolucionó la dispensa de la marca Armonil Noche, sí que es melatonina, en la pandemia? Y con el paso del tiempo, ¿sí? A medida que la pandemia trajo todas consecuencias a nivel salud, a nivel económico, a nivel social, cómo fue aumentando la dispensa de la Armonil Noche porque los pacientes venían y decían que no podían dormir y no podían conciliar el sueño. ¿Sí? Esto fue un estudio que se hizo de enero a septiembre del año pasado. Y fíjense cómo aumentó. ¿Qué busco mostrar con esto? Cómo los trastornos, ¿sí? de ansiedad y todo influyen en lo que es el sueño. Acá hay un breve resumen, ¿sí? De nombrar un par de leyes de lo que es la prescripción y odontología, ¿sí? Y la prescripción en general, la ley de prescripción del nombre genérico, es muy importante no asociar con marcas comerciales, ¿sí? Uno puede sugerir una marca comercial, pero no debe prescribir una marca comercial sin nombrar cuál es el principio activo, ¿sí? Esto es algo que de a poquito, con los años, desde el año 2002, que se fue logrando incorporar para evitar los direccionismos, ¿no? Por lo que son los laboratorios. Hablar las nuevas leyes que salieron por todo lo que es la pandemia, de las recetas electrónicas o digitales, ¿sí? Que como siempre digo, en realidad hay varios agujeros. Capaz es más fácil regularlo en los pacientes que tienen una obra social o prepaga, porque son recetas que al recibirla y asociarla al número de pacientes, se sabe que ese paciente ya la retiró, pero ¿qué pasa con los casos que no? Puede un paciente enviar la misma receta a distintas farmacias, digo, hay muchos agujeros. Y bueno, habla de la ley 19.303 y habla de los psicotrópicos que son incluidos en la lista 3 y 4, solo podrán despacharse bajo receta archivada, manuscrita y fechada firmada por un médico, ¿no? Entonces hay una nota de la Academia Nacional de Odontología donde habla, entre varias cosas, de que que el odontólogo tenga más facultades para prescribir benzodiazepinas y entre ellos nombra las disfunciones temporomandibulares por el diazepam, sobre todo. Acá los quiero introducir en algo que se llama formulación magistral. ¿Sí? Un medicamento magistral va a ser... ¿Por qué los introduzco en la formulación magistral? Porque, primero antes de definirlo, porque muchas veces, si bien hay distintas fórmulas comerciales y hoy por hoy hay de todo en el mercado, muchas veces está bueno que si un paciente veo que responde bien a determinada dosis de medicación, o una dosis es muy alta y la otra le parece muy baja, y si le cuesta partir la pastilla, o si quiero darle más de una cosa, más de un principio activo, y esto me interacciona en decirle tengo que dar varias pastillas, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder prescribírselo, ¿sí? Y que el paciente lo consuma y sea preparado específico para él? Entonces acá entramos en lo que es la formulación magistral. El medicamento magistral va a ser todo medicamento prescripto en una receta magistral para un paciente individualizado en un momento determinado, para un momento específico de su vida, y que va a ser posteriormente preparado, envasado y rotulado por un farmacéutico en los laboratorios de la farmacia comunitaria, ¿sí? La receta magistral debe indicar claramente la composición cual y cuantitativa de los principios activos,
¿sí? Utilizando los nombres establecidos en la farmacopea o denominación común internacional, y solo se aceptan sinonimias contempladas en la farmacopea argentina. Se deben respetar las dosis habituales y las dosis máximas, es decir, si yo mando una formulación magistral, no le tengo que mandar una dosis mayor a la permitida, ¿sí? Se deben indicar las vías e indicaciones de administración, los datos completos del profesional prescriptor y los datos del paciente y la fecha de emisión. Esta formulación, cuando el paciente viene y dice, bueno, me mandan a preparar esto específico para mí, después se pasa a lo que es a un libro recetario, de la misma forma que se pasan las recetas de los antibióticos, las recetas de los psicotrópicos estupefacientes, se pasan estas recetas de formulación magistral. Acá les voy a nombrar cosas muy sencillas o formulaciones muy sencillas y muy básicas, ya sea de uso tópico o de ingesta bioral, pero que está bueno poder comentarlo al paciente y que el paciente sienta que va a recibir algo que va a ser específico para él. Hoy sabemos que hay infinidad de geles o cremas que tienen diclofenac y árnica. Pero si yo le digo al paciente que le voy a preparar una crema con diclofenac y árnica para que él se acompañe con distintos masajes que puede enseñar el odontólogo, ¿sí? En trabajo conjunto con el kinesiólogo, y lo puede acompañar con esto, el paciente va a tener una herramienta más en la que apoyarse, ¿sí? Puede ser solo con árnica, puede ser en combinación con el metilosalicilato y el mentol, que le va a dar esa propiedad rubefaciente, sobre todo en lo que son dolores cervicales, ¿sí? Se pueden mandar a preparar cápsulas o comprimidos con las dosis tituladas, que es dentro de lo permitido, ¿no? Con lo que les hablaba de tiro, pasiflora valeriana, los extractos secos, para que el paciente tenga, incluso se puede combinar con melatonina, para que el paciente pueda recibir para el tratamiento de la ansiedad algo específico para él sin necesidad de utilizar una benzodiazepina. Y que muchas veces las dosis de los medicamentos de venta libre, de tiro, pasiflora y valeriana, por ejemplo, son muy bajas y capaz no llegan a conseguir el efecto que el paciente quiere. Y después, cuando hablamos de la combinación de AINES y paracetamol, se puede prescribir e ir titulando las dosis, ¿sí? Arrancamos con una dosis, vemos que mejora, se la bajo, vemos que mejora, se la bajo. Le dejo uno solo y que el paciente vaya recibiendo, ¿sí? Un tratamiento progresivo para desacostumbrarse de alguna manera, ¿no? De lo que va recibiendo. Antes de terminar, quería comentarles que ahora con todo esto del COVID, vieron que se está hablando mucho de la notificación de los efectos adversos, que son los ESAVI en lo que es inmunización y vacunación, para poder contribuir, ¿no? a la formación de estos nuevos principios activos que están surgiendo. ¿Qué pasa? Desde la farmacovigilancia también se puede notificar, ¿sí? Los efectos adversos de los distintos medicamentos, ¿sí? Esto se va a hacer en la página de la ANMAT, donde lo puede hacer desde un paciente, lo puede hacer los profesionales prescriptores, y van a decir qué efectos adversos tuvieron una medicación común. Y a su vez existen fichas en la ANMAT, en el sector de farmacovigilancia, donde los profesionales, sobre todo en este caso, van a poder notificar cuando un paciente recibe una medicación incorrecta para un tratamiento médico que no era necesario. Y acá es donde yo los invito a todos, que si ven a un paciente que ven que está recibiendo una pregabalina para el tratamiento de la oclusión temporomandibular, que obviamente no tuvo resultado, hacer esa notificación, que son llenar fichas de manera muy rápida, muy sencilla, y enviarlas a la ANMAT para que empezar a darle un poquito más de conocimiento a la patología y ver que fármacos no necesitan ser prescritos, ¿sí? Como les digo, es algo muy fácil, van a entrar a la página ANMAT en la parte de farmacovigilancia y hay distintas fichas que está bueno que entren para poder familiarizarse. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juli. La verdad, impecable, impecable. Cada vez que te escuchamos siempre aprendemos algo nuevo. La verdad, muy bueno. Bueno, creo que siempre, o por lo menos cada vez que te escucho hablar, reafirmo que desde las diferentes áreas nos queda mucho trabajo, ¿no? En la concientización de la población, ¿no? En la información, en la educación de la gente, ¿no? Por esto, en la automedicación. Hay un montón de datos que nosotros desconocemos. Quizás porque, bueno, no es de nuestra incumbencia o de nuestra área, pero debería serlo, ¿no? Porque nosotros deberíamos consultar quizás con más empeño, ¿no? Así que, bueno, mil gracias. Creo que hay una pregunta. A ver, ahí abro el chat. Sí, ¿querés que te la lea?
Ahí la estoy leyendo. Julián, ¿tenés una información de intenciones artificiales a base de... Mira, la verdad es que información acerca de eso no tengo. Honestamente no lo manejo. Muchas veces se mandan para prevención y se mandan como acompañamiento. La marca de Rumán es la más conocida, para que los pacientes lo reciban, pero no tengo una información estadística para darte una respuesta en cuáles son los efectos. Muchas veces se dan como acompañamiento, se dan mucho en los que son pacientes añosos, pero no tengo una respuesta en lo que es porcentaje y estadística para decirte, pero bueno, lo puedo averiguar y nos mantenemos en contacto por correo, si te parece. Bueno, si hay preguntas pueden habilitar sus micrófonos, no hay ningún problema. ¿Sí? Si quieren preguntar también por el chat, así, a ver, que ahí justo, mira. Hola Juli, hola, ¿cómo están? Bueno, Perfil. nada, un placer escucharte, como siempre, como decía Román, nada, siempre nos actualizamos y aprendemos algo más. En realidad me gustó bien, como vos dijiste, que el tratamiento farmacológico, en realidad, al fin y al cabo del tema que es, ¿no? Es un coadyuvante dentro de lo que es el tratamiento multidisciplinario de la ATM. Sabemos que los dos pilares básicos es la kinesio con la odontología, pero hablando un poco también y preguntando algo similar a lo que te preguntó Steffi, ¿qué sabes acerca también de la glucosamina, que muchas veces se da, viste, ese preparado de glucosamina con chondroitin y se usa mucho para las enfermedades degenerativas, bueno, las artrosis, las artritis? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes decir? Mira, la glucosamina se da mucho, como decís vos, en lo que es las enfermedades de artrosis. Lo que se busca es evitar, no se va a curar el daño que ya hubo, ¿sí? Sí, lo que se va a evitar es que avance de manera más rápida. ¿Cuál es el problema con la glucosamina? El problema de la glucosamina es que puede traer daño real daño renal en el uso crónico. Entonces muchas veces se titula dando 3 meses sí, 1 mes de descanso, 3 meses sí y 1 mes de descanso. ¿Qué pasa? Hace un tiempo la glucosamina, por ejemplo, estaba en combinación con analgésicos como el meloxicam, que ahora se prohibió su comercialización en formas conjuntas, pero muchas veces cuando se administra la glucosamina sola, no tiene eficacia analgésica. Mi paciente lo toma, pero dice, el dolor lo sigo teniendo. Entonces, yo a lo que invito, que es cuando hablamos de estos suplementos dietarios, de capaz, en vez de, salvo en casos que sea estrictamente necesario y sean resistentes a otros tratamientos, ¿por qué no tratar con suplementos dietarios como por ejemplo el colágeno hidrolizado tipo 2, ¿sí? Que también trabaja en reconstituir todo lo que es el componente y la lubricación articular, en vez de que tiene menos efectos adversos, ¿sí? O mejor dicho, capaz no tiene gran escala ni siquiera como para mencionarlos, que en vez de caer en estos antiartrósicos convencionales que tienen mayor antigüedad, tienen mayores efectos adversos y el dolor tampoco lo calma, ¿sí? El dolor lo que lo va a calmar, lamentablemente, es cuando hay un dolor muy fuerte van a ser los analgésicos, ¿sí? Si no se acompañan de terapias kinesiológicas adecuadas. Perfecto. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Bueno, Juli, parece que no hay más consultas. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Ahí tienen el correo de Julieta. Por cualquier cosa también tienen nuestro correo. Y bueno, en las redes sociales también por cualquier consulta, otras charlas vamos a estar publicando en los mismos canales. Así que bueno, ya tenemos también sus correos, así que seguramente también les vamos a estar enviando información por ahí. Pero bueno, vamos a tratar de llegar por todos lados. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda, consulta, sugerencia o crítica constructiva que quieran hacer, saben que estoy a su disposición. Y bueno, para poder seguir trabajando en equipo, y como dijo Cintia también, no es que el tratamiento farmacológico va a curar o abordar completamente la patología, es un coadyuvante, pero está bueno formarnos para poder hacerlo responsablemente y que el paciente tenga las herramientas para evitar la automedicación y los efectos adversos. Así es. Muchas gracias a todos. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Espero que haya sido utilidad. Besos.